Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. El gobierno nacional extendió hasta el 11 de mayo el aislamiento preventivo obligatorio. Solo podrán retornar las operaciones del sector de la construcción y el manufacturero desde el próximo lunes 27 de abril con los protocolos estrictos en prevención de la salud. No fue fácil la decisión del presidente Duque de ampliar el aislamiento. Las presiones de los mandatarios regionales lo llevó a seguir con la cuarentena, pero abriendo una pequeña luz para uno de los sectores productivos del país. Además, hay que mencionar que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, que irá hasta finales de mayo, no habrán vuelos internacionales y nacionales en el país, salvo carga o razones humanitarias. Tampoco habrá transporte intermunicipal, salvo excepciones del Ministerio de Transporte. Los sistemas de transporte masivo deberán operar con protocolos estrictos y con capacidad inferior al 35%. Habrá protocolos para sectores productivos. Quien esté en teletrabajo se deberá prolongar. No habrá eventos masivos, seguirán restricciones con bares o en los bares, discotecas y restaurantes, y no habrá colegios ni jardines con clases presenciales. Este estado de alarma para hacer frente a la expansión del COVID-19 obliga a los ciudadanos a permanecer confinados toda o gran parte del día en la casa, una situación potencialmente estresante. En primer lugar, por los motivos que ha llevado a tomar estas drásticas medidas y también por la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo se prolongará esta situación. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y YouTube. Y en corrillos.com.co se podrán informar del acontecer político. Hoy en Corrillos, sobrevivir al aislamiento, análisis del alargue del confinamiento, las situaciones psicológicas generadas por cómo atender este estado generado por medidas sanitarias y cómo aprovechar este tiempo para volvernos más productivos. Y para el desarrollo de este tema he invitado a 3 opinadores de Corrillos, los 3 columnistas permanentes de nuestro portal web. Saludamos al médico cirujano y magíster en administración, Olger Díaz Hernández, y a él le preguntamos: doctor Díaz, ¿era prudente, necesario desde la medicina ampliar el periodo de aislamiento? Bienvenido a Corrillos. Gracias, Juvenal, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a la doctora Laura, a Alex y a todos los que nos están viendo por este canal de Corrillos. La verdad es que estamos en un momento tal vez de los más difíciles de nuestra historia, y en un momento donde el país atraviesa por grandes dificultades, donde la economía tiene problemas, donde el petróleo vemos que cada día está cayendo mucho más, y el petróleo significa un aporte muy grande en nuestra economía. Adicionalmente, el presidente tenía la obligación de hacerlo, independientemente de cualquier circunstancia. Eso que se dice de que la curva se aplanó o se está aplanando no es cierto. Simplemente lo que se está es distanciando el momento de la crisis para que nos preparemos mejor. Así que estas 2 semanas adicionales, a pesar de las grandes dificultades que nos producen todos los aspectos, en la salud física, mental y adicionalmente en los temas financieros del país, es necesaria, es obligatoria. El gran problema es en qué momento abrir, y yo pienso que ahí es grave o complicado para el presidente de la República. Bien, saludamos a la psicóloga y especialista en psicología clínica y de la salud, Laura María Jaimes. Doctora Laura Jaimes, los temores crecen, el estrés crece tras este incremento del tiempo de confinamiento. ¿Qué hay que hacer? Bienvenida a Corrillos. Gracias, Juvenal, qué placer saludarlo, doctor Olger, Alex, bueno, pues, y a todos los que nos están observando. Pues bueno, el tema del estrés y la ansiedad es normal sentirlo en estos momentos de cambio, de ese estilo de vida, de ese cambio que nos genera esa angustia constantemente, porque como ustedes se dan cuenta, estamos pendientes de las noticias, estamos pendientes de qué pasa acá, de que si podemos salir, que pues es un miedo generalizado, ¿cierto? Entonces, pues es normal sentirnos así, pero tenemos que empezar a descubrir y a explorar nuestras propias emociones.
para poder controlarlas y empezar a hacer ejercicios prácticos que nos permitan bajar esa ansiedad que nos genera todo este cambio de estilo de vida. Bien, y también saludamos al consultor y conferencista de marketing y estrategia digital, Alex Bayona Castillo. Alex, ¿este aislamiento se ha convertido en problema u oportunidad para las organizaciones? Bienvenido a Corrillos. Hola Juvenal y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña hoy, la doctora Laura, al doctor Oliver también por estar en este Corrillos en línea. Muy importante esto, son 2 semanas más de retos, son 2 semanas que tenemos que seguir aprovechando, como lo queramos decir, las oportunidades para pensar y mirar cómo nos reinventamos o cómo podemos sobrellevar este aislamiento inteligente. No ha sido fácil, como lo decía el doctor Oliver, un presidente o un mandatario tomar esas medidas, pero de seguro, si aprovechamos el tiempo en nuestro aislamiento, podemos llegar a grandes resultados. Doctor Oliver, la pregunta del millón, ¿de dónde nace el COVID-19, el SARS, coronavirus? Se le dice de tantas formas, como dicen en la región, 3 nombres y un solo virus. ¿Cómo nace eso? Bueno, la verdad es que el tema de los coronavirus no es nuevo, viene desde hace muchos años. Ha habido diferentes coronavirus en la historia que han producido afectación en los humanos. La enfermedad tiene un reservorio en los animales, en este caso, en las últimas pandemias lo ha tenido los murciélagos. El murciélago es el hospedero del virus. Este murciélago pica a algún tipo de animal. En el caso del SARS, que fue una epidemia importante que mató a algunos miles de personas en el mundo, en el año 2002, fue un animal que se llama civeta, que está emparentado con los gatos. En el 2009 vino el MERS, que también afectó a una parte importante de la población, sobre todo en los países orientales y en Europa, donde el animal que transmitió la enfermedad fue el dromedario, y en este caso del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, que es transmitida por el virus SARS-CoV-2, es un animalito que se llama pangolín, y este animal que se parece al armadillo nuestro, es consumido por las poblaciones en China, y al parecer fue el que produjo el caso cero en la ciudad de Wuhan. La verdad es que cada vez que nosotros nos introducimos más en el ecosistema de los animales, tenemos mayor opción de tener una infección por virus. Es como cuando uno entra a un bosque y el bosque está lleno de árboles, y en la medida que se acerca a los árboles, que va caminando, estos árboles lo van rodeando, y llega un momento en que es imposible escapar. Eso nos está pasando con estos virus, nos está pasando con el coronavirus específicamente, y hoy tenemos millones de casos, decenas de miles de muertos, y además la gran preocupación, y es que no sabemos cuánto va a durar esta enfermedad, porque hasta que no tengamos una vacuna, todos estamos expuestos, no solamente en esta cuarentena y después de que la levante, sino en los próximos meses, a tener una enfermedad que no sabemos cuál va a ser el resultado. Tiene una ventaja muy importante. El 80% de las personas tienen la enfermedad, pero no tienen síntomas. Solamente un 20% los tienen, y de estos un 5% se van a complicar, que son los que van a cuidado intensivo, y de estos un porcentaje está muriendo, que en Colombia ha sido más o menos del 4.5. De cada 100 personas que han adquirido la enfermedad, 4 se están muriendo. Hay muchos mitos sobre el tema de la pandemia. Antes de ir con el tema psicológico, háblenos de un mito y la realidad. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas. Se han dicho que si tomamos algún tipo de líquidos, de vinagre, de aguas calientes, no nos va a dar la enfermedad. Que si nos protegemos de unas u otras maneras, no nos va a dar la enfermedad. Lo único claro es que este es un virus que tiene un potencial muy alto por encima del resto de los otros virus anteriores de infectar, con una mortalidad baja, pero con una capacidad de infección muy alta. Inicialmente la OMS había dicho que solamente los tapabocas se debían utilizar para los enfermos
y para quienes cuidaban los enfermos. Hoy vemos que esto ha cambiado en forma importante. Lo que está pasando es que estamos utilizando tapabocas que no cumplen los requisitos mínimos para que no pase el virus, que a pesar de que es muy pequeño, está pasando en una cantidad de las personas que uno encuentra en la calle, porque hoy estamos utilizando todo tipo de tapabocas. Algunos cumplen los requisitos, por ejemplo, los quirúrgicos, los que estamos utilizando más frecuentemente, tienen 3 capas, ¿sí? Hay unos que son ya para uso del personal de salud, que es el N95, que son se llama también respirador. Sí. Pero estos de tela que estamos utilizando en la calle, yo quiero decirles que tenemos que tener mucho cuidado porque no están cumpliendo el objetivo y dejan pasar muchas micropartículas y entre esas el virus actual del coronavirus. Me deja pendiente entonces ahorita una pregunta sobre cómo identificar un buen tapabocas. Doctora Laura Jaime, psicóloga, me imagino yo que ahora que está en teletrabajo, que está trabajando en su casita, al lado de su familia, al lado de su mamá, de sus 2 hijas, muy seguramente las consultas que usted hacía en su consultorio se le trasladaron a vía telefónica o vía WhatsApp o vía internet. Es cierto, le han aumentado las consultas, las personas que están confinadas, que son sus pacientes, ¿la han llamado más? ¿Cómo ha sido esa, digamos, dinámica de sus pacientes frente al tema del estrés que genera este aislamiento? Bueno, Juvenal, pues realmente ha sido, la verdad ha disminuido porque la gente pues tiene ese temor y de guardarse, es más, de no generar ningún tipo de gastos, porque esa angustia de no saber qué pasa o qué puede pasar, pues obviamente preocupa a mucha población, entre ellas pues a los clientes, a los pacientes, que no quieren generar otro tipo de gastos, ¿sí? Llamadas, sí, consultas, de pronto, pues en varios artículos he mencionado cómo podemos manejar, cómo podemos utilizar estas habilidades de afrontamiento que nosotros tenemos ya como personas, ¿sí? Qué resiliencia debemos tomar. Entonces ha sido como un apoyo constante también en los medios de comunicación y buscar ayuda pues en los diferentes personas, amigas, en la familia, que ha ayudado que estas personas, pues pienso yo, afronten esta situación. Pero no se le ha convertido su WhatsApp, su teléfono, en una línea amiga, de eso de que mucha gente le diga, doctor, usted es psicóloga, ¿qué hago? Mire, que ya no me aguanto esto, ¿qué debo hacer? ¿No le han llegado sus casos? Sí, efectivamente hay una comunicación donde hablan de que me siento mal, pero, por ejemplo, hay personas que dicen me siento mal, pero nadie lo sabe, en este caso los adultos mayores. Mi familia no sabe porque no quiero preocuparlos, pero tienen esa angustia, ese sentimiento de decir me siento mal, estoy aburrido, ¿qué hago? Yo quiero salir, no venden un tinto en la calle, porque hay mucha gente, los adultos mayores que salían a darse una vuelta, a tomarse un tinto, a compartir con sus amigos, y en ese momento ya no lo pueden hacer. Asimismo, los niños también están sufriendo esta situación porque ya quieren salir, ya quieren jugar, ya quieren compartir con sus amigos. Entonces, sí, efectivamente, están buscando cómo hacer y por medio de WhatsApp sí ha sido bastante interactivo. Bien, yo les propongo a mis opinadores que igual este es un diálogo, eso es un foro, y me gustaría si el doctor Olger tiene preguntas para la doctora Laura o para Alex, o para mí incluso como medio de comunicación, lo pueden hacer. Igual los demás opinadores lo pueden hacer con el resto de los integrantes de este foro. Alex Bayona, el gobierno nacional ha expresado que con la ampliación también del aislamiento, de todos modos deja una puerta abierta al tema de las confecciones, el tema de la construcción. Este escenario, digamos, tomado por el presidente de la República, genera de que no estábamos listos nosotros los colombianos para afrontar el teletrabajo, no estábamos listos para afrontar las nuevas tecnologías. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué nosotros en Colombia, teniendo todos uno o dos smartphones, por qué teniendo internet en la casa, por qué no estábamos preparados? Bueno, Juvenal, es una gran pregunta y es una gran reflexión. De hecho, esto va a
a cruzarse un poco con lo que el doctor Olger nos va a decir. Hay algo que une la tecnología y la parte médica, que es el mal uso, Juvenal. Es decir, hemos tenido recursos tecnológicos, pero le hemos dado mal uso. Exceso de redes sociales solamente para jugar o para, digamos, pasar el tiempo, pero no hemos sacado el jugo adecuado a esas plataformas para ese tipo de teletrabajo. Por eso nos damos cuenta que universidades, que colegios, que algunas profesiones que permiten trabajar en teletrabajo no estaban listos, ¿sí? Incluso nos dimos cuenta que Zoom se disparó en más de un 90% en el uso. Esta plataforma que tenemos acá no se usaba anteriormente con esa frecuencia. Otras aplicaciones para distracción también se están usando. Ahora, frente a lo que dices, claro, hay ciertos trabajos o ciertas ocupaciones donde no es posible hacerla por medio de trabajo. Tenemos claro un sector que ya lo identificó el gobierno nacional, que es el tema de la construcción y el tema de las textiles. Pero también hay otros gremios que deja abierto la reflexión, que es como, por ejemplo, los odontólogos. Y el doctor Olger Díaz, que maneja el tema de la salud, de pronto entenderá o entiende que harán consultas que se pueden manejar desde el punto de vista de la telellamada, pero habrán otras que se requiere como tal la parte presencial para todo esto. Nos cogieron con los pantalones abajo, sí, Juvenal, lo he dicho en muchas críticas. En la realidad teníamos las TICs, en lo ideal teníamos las TICs, sonaba muy chévere, unos discursos muy interesantes, pero en la realidad, con estos resultados que estamos viviendo, nos damos cuenta que Colombia particularmente no estaba preparado para el teletrabajo. Mira, sí, doctora Alex, que me gustaría aprovechar el tema de los medios, porque es importante decirle a las personas y a la gente que dosifiquen ese uso de los grupos de WhatsApp, de estos medios que tenemos para información, porque como lo decía en algún momento, hay mucha, digamos, desinformación que nos está atacando y que está atacando nuestra salud mental. Y el doctor Orgel, yo sé que nos puede ampliar un poco el tema con respecto a estos mitos y con esta mala información que tenemos, que lo único que está causando es generar más ansiedad frente a la situación. Entonces es buscar los medios confiables de información para que efectivamente sí estemos, que valga la redundancia, informados, pero dosificando este gran, digamos, número de personas que buscan una y otra cosa para pues estar ahí conectados. Alex Bayona propuso un tema, doctor Olger Díaz, tiene que ver con la telemedicina. Hace mucho tiempo hubo un escándalo aquí en Bucaramanga sobre eso, sobre un contrato que se hizo, pero no es el tema que vamos a mencionar. ¿Ha operado la telemedicina en este aislamiento obligatorio? ¿Usted cómo lo ha visto, doctor Olger Díaz? Bueno, mira, con respecto a la telemedicina, a pesar de que es una tecnología que se ha querido implementar en Colombia desde hace muchos años, me acuerdo de las épocas de mi paso por la Secretaría de Salud Departamental, nosotros adquirimos equipos para el hospital universitario y para los hospitales regionales e inclusive para algunos hospitales locales, con la última tecnología, con el apoyo de los especialistas en sistemas, pero la verdad eso tuvo un impacto muy, muy pequeño, porque hay algo en medicina que es demasiado trascendente, y es el examen físico. Yo puedo hacer un muy buen interrogatorio, puedo tener unos exámenes complementarios, tomar unas radiografías que se pueden ver por teleconsulta, exámenes de laboratorio, pero hay algo que jamás podrá deslindarse de un buen criterio médico y es el examen físico. Por eso no ha tenido el éxito que debería tener. Hoy estamos haciendo teleconsulta. Muchas de las EPS y de los hospitales y de las clínicas del país hacen teleconsulta, y eso pues es una forma de mitigar, sobre todo para los adultos mayores que hoy tienen prohibido la salida de sus casas, excepto en una enfermedad muy grave. El impacto que está teniendo no es el que esperamos los médicos, porque repito, el examen físico es primordial, es más del 50% del diagnóstico. Adicionalmente, sí, para complementar lo que la doctora Laura nos ha dicho, hay estudios ya en el país importantes que tienen que ver con la salud mental. Anoche escuchaba al decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, hablando de que en la encuesta que ellos han hecho en estas últimas semanas han encontrado que casi el 40% de las personas se sienten agobiadas, que el 25% están deprimidas y que los problemas de pareja han venido aumentando en forma muy importante.
adicional a un tema que compartimos con la doctora Laura. Soy médico, pero además hice una especialidad en sexualidad, y los problemas de violencia sexual, los problemas que tienen que ver con las conductas de las personas en hacinamiento han venido aumentando en forma importante, para no hablar de las tragedias que se están produciendo, de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar. Me parece que no solamente debe ser consultas para mirar el estado físico de las personas, sino muy importante hoy el estado mental, y tiene que implementarse a través del Ministerio de Salud y dirigido a las EPS e IPS del país. Para rematar esta última parte del programa, Alex, ¿cómo se ha hecho en otros países industrializados, por ejemplo, para tomar ejemplo de ellos, cómo han sobrellevado el aislamiento con respecto a un país como de nosotros en materia de las tecnologías? Bueno, hay un punto importante que es el tema también del autoaprendizaje, que es el tema de ser autodidacta. Es algo que de pronto nos ha faltado aquí en Colombia, Juvenal. Si vamos desde la parte de la academia hasta la parte de la normatividad, el latinoamericano, como lo hemos analizado desde el punto de vista de tecnologías, siempre está acostumbrado a tener alguien que me diga la tarea, a qué hora centro, que el horario. Esa es como la costumbre que se está venido generando. En países desarrollados viene algo que el estudiante, por ejemplo, desde el punto de vista académico, tiene sus actividades, él entra, juega con las plataformas, él mira en qué momento desarrolla las mismas. Si ustedes se han dado cuenta, no voy a decir nombres, pero aquí hay plataformas de inglés que le dicen a usted, compre módulos y usted entra cuando quiera. No han tenido muchos éxitos en Colombia por eso, porque a veces hace falta como esa autoridad que esté pendiente si se hace o no se hace. Entonces, obvio, en un país desarrollado nos va a dar muchísima ventaja, porque ya las personas han tomado cultura de sentarse a leer, de sentarse a prepararse, de sentarse a entender que tienen un tiempo que administrar. De pronto son más estructurados en la organización del tiempo y en la participación de las TICs. Colombia, quiero dejar este dato para ampliar. Colombia ha incrementado más de un 38% el uso de Internet. Es decir, siempre ha usado Internet. Lo que pasa es que lo usaba de manera de entretenimiento, de jugar, de ver memes, ¿sí? Cierta juventud o ciertas, digámoslo así, generaciones lo hacían para el tema de ocio. Hoy día el Internet ya lo está usando todo el mundo, ¿sí? Porque uno queda hace 10, 12, 13, 14 horas en la casa. Uno puede ejercitarse, compartir, pero hay un punto en el que va a usar Internet. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay un término que me encanta usar, Juvenal, y lo he opinado en las columnas de Corrillos, y se llama la intoxicación, y eso va a tener que ver también con lo que el doctor Olger va a decir, de cierta información que sirve y cierta que no. Hay que tener mucho cuidado, porque todo ese tiempo que tenemos acá, en ese aislamiento, en redes, nos puede intoxicar, tomar mucha información que nuestra cabeza y nuestras capacidades no la pueden entender, y vamos a mezclar una serie de conceptos y tomar decisiones quizás erróneas para nosotros y para nuestra familia. Psicóloga Jaime, es un tip rápidamente para que nos diga a todos cómo aprovechar el tiempo que tenemos de confinamiento en la casa. Bueno, teniendo en cuenta que estamos ya mucho tiempo, ¿sí? Digamos que esos tips que estaban dando y que eran los folletos donde aparecía una lista en la mañana, hace ejercicio, cocine, bueno, lo que ya todos conocemos, pues ya se nos está agotando esa novedad, ¿sí? Y al agotarse esta novedad, pues nosotros empezamos a buscar qué hacer. Entonces, lo que yo les digo es que primero aceptemos nuestras emociones. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pasando, que es un constante cambio. Y en ese constante cambio es importante que reconozcamos fisiológicamente esas manifestaciones. Y al reconocerlas, pues vamos a empezar a aceptarlas y a decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Me siento triste? ¿Me siento mal? ¿Me siento dependiendo de la situación que esté pasando? Pero antes, Juvenal y doctor Olger, ya les quiero decirles que mucha gente, o muchas personas en este caso, porque no se acepta la salud mental como una enfermedad o como una situación crítica, sino más bien como algo pasajero. Entonces, cuando uno decide no ponerle cuidado a esta serie de manifestaciones físicas, psicológicas, entonces deja que esto siga pasando, ¿sí? Hasta el momento donde ya empezamos a sentirnos muy mal. Entonces, mire que reconocer que tenemos una situación de salud mental que nos está afectando no es de débiles, ¿sí? Es decir, sí, yo también puedo enfermar mi salud mental,
pero también hay muchas formas que puedo buscar afrontarlas. Entonces, de esa manera, si nosotros reconocemos esa situación y no negamos, ¿sí? Porque hay una fase de negación que tenemos que buscar la manera de reconocerla. Y desde ahí, pues entonces ahí sí, bueno, hacer terapias de relajación progresiva, empezamos a mirar, si ustedes buscan por internet, podemos mirar cuáles son las terapias de relajación progresiva, que son muy fáciles de hacer con la respiración profunda, pero teniendo en cuenta lo que estoy sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, alteraciones fisiológicas como sudor, temblor, siento roja la piel, no puedo dormir, ¿sí? Porque muchas personas en este momento tienen trastorno del sueño, ¿sí? Y en ese trastorno del sueño también va a generar más ansiedad, pues, en todas esas manifestaciones. Son muchas cosas, pero si hay una búsqueda de ayuda profesional también, como lo decía el doctor Olger, la salud mental en este momento debe ser prioridad porque pueden aumentar los casos de suicidio. Los casos que se están observando de violencia intrafamiliar obviamente también afectan la salud mental. Entonces, todo esto junto pues puede generar situaciones lamentables que posteriormente pues se van a reflejar. Señores, muchas gracias. Ya seguimos con ustedes en Corrillos. Los televidentes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y YouTube. Y en corrillos.com.co se podrán informar del acontecer político. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Si necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas. Debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos. Abstente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, báñate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Gracias por continuar con nosotros.
Hoy en Corrillos estamos hablando sobre sobreviviendo al aislamiento. Estamos hablando de este tema a propósito del incremento de la medida que ha causado por parte del gobierno nacional. Nuevamente se establecen unos días más de este confinamiento porque es una medida que intenta prevenir el contagio. Sin embargo, ya se dieron unas pequeñas luces, se abrieron unas pequeñas puertas dentro del sector productivo. Y con eso estamos hablando con nuestros opinadores en el día de hoy. El médico Olger Díaz, la psicóloga Laura Jaimes y también con el consultor en medios y digitales Alex Bayona. Comienzo en este nuevo escenario con la doctora Laura Jaimes, preguntándole que en la última columna me encantó cuando usted habla de la ciencia y habla también de unos aspectos importantes de cómo esta circunstancia adversa se puede convertir en oportunidades desde el escenario del comportamiento. ¿En qué sentido va esa columna, doctora Laura? Bueno, Juvenal, sí, efectivamente es una oportunidad porque es una situación que no habíamos vivido por la cotidianidad. ¿Qué pasa? Siempre pues teníamos que salir muy temprano, arreglarnos, llegar. Muchas personas llegaban muy tarde por los diferentes transportes o distancias. No podían tener una interacción con sus hijos, con su familia, y pues esto limitaba las relaciones interpersonales. Entonces, es como ver en este momento lo positivo. Y para ver lo positivo, pues tenemos que empezar a reconocer qué tenemos en este momento. Sí, tenemos que revisar el trabajo, tenemos que también tener un horario. Sí, es importante que se genere este horario para que pues tengamos claro que no en cualquier momento, sino en el horario determinado. Así como la pregunta que se hace de que si los médicos se enferman, ¿a los psicólogos también les da estrés? ¿También se estresan? Sí, claro, efectivamente, todos tenemos situaciones diferentes porque esto es algo que hemos pues, de crianza se ha aprendido. Entonces nuestra salud mental también depende de todas esas habilidades de afrontamiento que de alguna manera u otra han creado en cada uno de nosotros. Entonces, hay personas resilientes como no las hay. Estas personas resilientes pues tienen mayor capacidad para afrontar las situaciones de la vida, ¿sí? Y buscan alternativas de solución para estos problemas de la vida cotidiana. Y las personas que no tienen esa resiliencia, pues resisten, pero tienden más a enfermarse y más a afectar su salud mental. Entonces, definitivamente todos tenemos esta situación, pero tenemos que aprovechar este momento con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, interactuar, reactivar esos canales de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, esas videollamadas en familia son divertidas, ¿sí? Entonces son cosas que no habíamos hecho. Los retos Corrillo, por ejemplo. Como los retos Corrillos. Mira, los retos Corrillos es mostrarle a los demás que todos tenemos, que todos también hacemos lo mismo, digámoslo de tal manera. Verla usted, ¿sí? En yoga, ver al doctor Olger Díaz cocinando, fatales. En fin, creo que eso es una sobre todo los 7 potajes, ¿no? Todos los... Claro. Ese reto estuvo muy bien. Quedaron muy ricos. Y mira que esas tradiciones, Juvenal y Alex, son importantes porque nos mantiene unidos, ¿sí? Es una forma, es mirar alternativas dentro de mi estilo de vida, de mi casa, con mi familia, es poder decir voy a hacer un postre, es poder decir voy a cocinar hoy, hacer el aseo, involucrar la música ayuda a relajarnos bastante, la música es como ese conecta como con esa armonía entre la mente y el cuerpo. Entonces sí es muy importante tenerla en cuenta, pero una música que realmente sea tranquila, que nos genere como ese deseo y esa armonía de poder estar en la casa y que pues todos nos sintamos igual. ¿Qué lo estresa a usted, Alex? Y que en este confinamiento, ¿qué lo ha estresado más? Bueno, a mí me ha estresado mucho y le digo a la doctora Laura, es estar en una misma área, jugar a los roles. Es decir, me coloco el delantal y ya soy Masterchef. Salgo al computador, entonces ejecuto mi profesión. Llego y cruzo al comedor y acompaño en el estudio a mis hijas, entonces ya soy profesor. Entonces, ¿cómo tantos roles en menos de minutos prácticamente
hacen parte de mi vida, me ha dado un poco duro. Adicional que les voy a confesar algo, he tomado muy en serio la cuarentena y he durado días sin salir, y el doctor Oliver me entenderá un poco más. Que días que salí en el pico y cédula, me dio durísimo el sol, o sea, ya sentía que la calle me asustaba un poco, me sentía un poco torpe al cruzar la calle. No sé si eso tiene que ver porque el cuerpo humano no está acostumbrado a estas rutinas tan extensas de encierro. Entonces sí me ha dado duro. Uno, me hace falta el tiempo a mí mismo porque uno tomaba en un trancón de pronto una reflexión, uno pensaba, organizaba su vida en un trancón, organizaba su vida en un cafecito. Ahora pues todos tenemos que convivir. Entonces si uno está en ese momento solo, ¡pum!, lo rompe algunas de las personas que estamos conviviendo. Entonces no ha sido fácil, buena, sobrevivir en esto no ha sido fácil, pero pues bueno, yo creo que somos de costumbres y como dice la doctora Laura, hay que entender o tomar medidas de relajación, así sean microsegundos, pero aprovechar esos espacios. Mire, Alex, lo que tú dices, Alex, es tan importante porque efectivamente cuando salimos nos da miedo ver a esa otra persona y decir, ¿será que tiene el bicho que está en este momento aquí entre nosotros? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener claridad y tener el conocimiento. Cuando nosotros nos ilustramos adecuadamente sobre lo que es este virus y cómo podemos comportarnos socialmente, pues vamos a bajar un poco esa ansiedad. Tenemos que reconocer las medidas de protección que tenemos que llevar, o sea, los protocolos de salida y los protocolos de llegada a casa. Esto nos va a bajar realmente la ansiedad, doctor Lorker. Sí es importante que usted nos diga y nos dé esos tips que nos permiten bajar esa ansiedad generalizada que efectivamente genera el tener que salir, porque en algún momento tenemos que salir. Entonces, es decir, sí, lo puedo hacer, obviamente teniendo las medidas de precaución. Analicemos, doctor Díaz, desde el escenario político, las medidas tomadas por Duque y cuál ha sido el comportamiento de los mandatarios regionales en torno a ellas. Si ha visto que se han salido del libreto de Duque, si han querido tener más protagonismo. Hagamos ese análisis político. La verdad, Juvenal, es que pienso que el presidente ha asumido un protagonismo importante. Tal vez para muchos el gobierno del presidente Duque había sido un gobierno con poca presencia, con poco poder de comunicación para el pueblo, pero pienso que aquí se ha hecho un buen manejo, se han tomado las medidas necesarias, el aislamiento social a través de la cuarentena inicialmente y después el aislamiento que vamos a tener inteligente. Todo el tema del bombardeo por las redes de que la única forma de evitar el contagio con el virus, además del aislamiento de cualquier tipo, está en el uso de los tapabocas cuando tenemos contacto con otras personas, en el aseo de las manos, en lavarse las manos muchísimas veces al día. Si uno tomara una cámara que lo estuviese enfocando y uno tuviese la oportunidad de revisar, encuentra que uno tiene unas manías que son lesivas para la salud, y es meterse los dedos a la boca, meterse los dedos a la nariz, tocarse los ojos, porque quiero recordar, las únicas vías para que la infección o la enfermedad llegue al organismo son la vía aérea, que es nariz, y también puede ser por la boca, al toser, al estornudar o al hablar. Estos gotas o aerosoles se quedan en el aire y uno las puede absorber, o además si uno toca cualquier objeto y se pasa los dedos por los ojos, podría haber mucho menos posibilidad, pero hay. El virus se instala entre el primer día y los 7 días en la parte superior del aparato respiratorio, en la garganta, y de ahí migra en un porcentaje de los casos a los pulmones. Entonces pienso que las medidas que se han tomado han sido medidas inteligentes. Pero cuando había, doctor Olger, esa duda si el presidente ampliaba el aislamiento, muchos mandatarios empezaron a a decir cosas. Claudia López decía en Bogotá que ese aislamiento inteligente no era nada inteligente, y Mauricio Aguilar en Santander habló de un toque de queda. La pregunta es, ¿siente que hubo presión de los mandatarios regionales para que el presidente tomara la decisión de ampliar este aislamiento? Yo creo, voy a ser contundente con algo, Juvenal, para todos. Lo que estamos haciendo son pañitos de agua tibia. Evidentemente, hoy tenemos una curva que no ha subido, que no se ha aplanado, ojo. Dejo
constancia de eso, pero que no ha subido tal y como se esperaba si no se hubiesen tomado este tipo de medidas por parte del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, sí, pero uno escucha a Claudia López diciendo que son 3 meses. Mire, en 3 meses no hay, aun si fueran 3 meses de cuarentena o de aislamiento, en 3 meses no hay vacuna, y mientras no haya vacuna, todos tenemos la opción de infectarnos. Así que simplemente lo que estamos es dilatando en el tiempo la posibilidad de infectarnos. Ya depende de nosotros, del cuidado que tengamos nosotros, de todos estos aspectos de los cuales he hablado. Lo que quiero decir es que el presidente no solamente ha tomado medidas en salud, sino también medidas en lo que tienen que ver con la economía, que es otro factor gravísimo, porque no solamente estamos hablando de la salud mental, de la salud física, de no tener la infección por el virus, sino de lo que acarrea para la economía de las personas. Estamos hablando que en Colombia la mitad de los 22 millones de personas que están laborando, que tienen un trabajo, son informales. Mire, yo quiero recordar las palabras el 20 de marzo, hace exactamente un mes, fui a comprar un parqués y el señor que me vendió el parqués me dijo, uy, doctor, usted que sí sabe, dígame cuánto se va a demorar esto. Yo vivo de vender los parqués. Si yo no vendo parqués, no como. Y son 3 hijos y mi mujer, somos 5. ¿Qué voy a hacer? Yo hoy me pregunto, ese señor, ¿qué estará haciendo? Además de un mercado que le está regalando seguramente el gobierno departamental o el gobierno municipal, o si estaba en Familias en Acción o en todos los programas sociales de los gobiernos. Ahorita me da el nombre del señor del parqués porque a mí se me partió el mío, Alex. No quiero interrumpir, Alex, un segundo. Quiero decir que el gobernador Mauricio Aguilar ha hecho también un buen trabajo, ha hecho mucha presencia, ha estado haciendo un contacto directo con la gente, el gobierno ha sido proactivo, no tanto como lo han sido algunos de los alcaldes. Los alcaldes los hemos visto más distantes, con menos poder de acción. Así que pienso, los gobiernos han hecho un buen trabajo en general, pero falta presencia y falta mucho mayor apoyo, sobre todo, no solamente a los pobres, porque los pobres hoy están dentro de los programas sociales del SISBEN. La clase media hoy está sufriendo tanto como esta población de los estratos 1, 2 y 3. Así que el confinamiento, el problema de la salud física, se tiene que sumar o tenemos que hablar de todos los problemas sociales y económicos que produce estar sin ingreso, estar sin trabajo. Mira, doctor Lorgue, que usted habla y ayer precisamente estuve en el consultorio, pues allá mirando a ver qué hacer, qué vamos a hacer, porque está todo obviamente cerrado. Y llegó el dueño, pues estaba paseando su mascota y decía, doctora, ¿usted va a cerrar? Sí, pero con una angustia. Y yo le decía, ¿por qué, doctor? ¿Usted cómo va con él? Dijo, no, yo tengo un centro de estética, pero el centro de estética no puedo abrirlo y estoy seguro que no voy a poder abrir nuevamente, no sé en cuánto tiempo. Entonces no voy a resistir, ¿sí? Y estamos hablando, doctor Loren y todos, Alex y Juvenal y obviamente todos, que es un estrato 5, ¿sí? Entonces, esta angustia está en la clase media, en el estrato 4, en el estrato 5, porque nosotros efectivamente sostenemos la economía, ¿sí? Sí. Y al perder nuestros ingresos, pues obviamente vamos a minimizar todas las compras, ya este dueño de los almacenes de venta de ropa no van a tener la oportunidad porque nadie va a salir a comprar lo que no necesita, ¿sí? Solamente va a velar por sus necesidades básicas y las necesidades básicas es comer, es tener obviamente dormir, sí, y lo básico, ¿sí? Televisión, internet. Es tan difícil esta Aquí situación. toca ver, por un lado a Netflix y por otro lado a Duque. Bueno, eso sería una necesidad básica. Alex, ¿usted sí se lo aguanta en la casa, no? Pues ya hemos reactivado convenios y nuevas políticas para podernos aguantar. Tenemos unos pico y placas también para molestar. Tenemos pico y placas para cansarnos, como ahora pico y cédula, entonces hay que colocarnos todo. 2 temas importantes, Juvenal, que quería como aportarle.
Uno, respecto al pronunciamiento del presidente Duque, llama la atención lo siguiente, que desde el 27 de abril sí va a permitir la actividad física. Esto ha generado polémica en muchos sectores. Yo soy deportista, me encanta muchísimo el tema del ciclismo, obvio, soy aficionado, desde ese punto como un tema de descargar la mente, y pues el no salir a la parte externa le da a uno durísimo. No es lo mismo un simulador, una bicicleta estática acá dando vuelticas, que salir de pronto a ver los paisajes. Llama la atención esto porque lo acaba de decir el doctor Oleger, si tenemos riesgos de pasarnos la mano por la cara, yo como ciclista lo digo, o como un deportista normal, en la calle cuando salen, se tocan, que se revisen, que se seca el sudor, por más que sea al aire libre, ¿no creerían ustedes que eso puede generar un espacio abierto ahí de riesgo? Dejo esa reflexión. Y lo segundo, Juvenal, un dato, no tiene que esperar solamente para comprar el parqués presencial, juegue Parchís, que es una aplicación que puede bajar en familia y jugar en línea. Claro. No, ahorita me dice el top de las 5 aplicaciones para juegos en esta época de coronavirus. Doctor Olger. Ya nos cansamos de jugar. Ah, sí. Pero bueno, de pero sabemos qué hacer. Doctor Olger, muy rápidamente, ¿usted sí se lo aguantan en la casa o no? Pues la verdad es que hemos buscado que hacer un trabajo en familia. Entonces, eso, por ejemplo, el reto de la doctora Laura de los 7 potajes, a mí me gusta la actividad en la casa. La verdad, tengo que reconocer que hago muy poca actividad, pero, por ejemplo, lavar la loza, hacer ¿Sí le ha tocado ponerse el delantal, no? El jugo, el arroz, claro que sí. Pero, yo creo que, doctor, yo creo que aquí, perdón, interrumpo, yo creo que aquí todos nos hemos ganado el premio de MasterChef. Yo creo que aquí ese reality ya va a bajar puntos porque cualquier colombiano ya hoy día ya no quieren cocinar más. Ya estamos nominados todos, ¿no, Juvenal? Yo lo he dicho en mis columnas, evidentemente este cambio en la vida, que es un cambio muy importante, los que tenemos la creencia en un Dios, pensamos que tal vez en medio de todas las dificultades nos ha servido como para parar, como para reflexionar, como para evaluar nuestras vidas, ese acelere, ese que tenemos, ese estrés de salir corriendo, a veces no sabemos ni a qué, pero salir corriendo, levantarnos, ir, dar vueltas, volver, subir, bajar. Hoy encontramos que eso no es importante, que las cosas importantes en la vida son otras, que el hecho de compartir con la familia es fundamental. Yo tengo la virtud de tener una esposa médico y todo el tiempo estamos hablando de los temas de salud, además de los temas personales, pero de los temas de salud, de los temas del hospital, de qué está pasando, de los pacientes, de las dificultades que hay ahí en su institución. Pero adicionalmente, mi hijo que está terminando la carrera de medicina en Bogotá, está hoy conmigo, entonces nos hemos dedicado además a estudiar. Entonces ponemos un tema, infarto agudo de miocardio, y lo revisa él un día y al día siguiente yo reviso otro tema. Y esto ha permitido que tengamos, a pesar de todas las dificultades, una excelente relación de familia, que es algo que a veces no lo tenemos. Jugar parqués, jugar cartas, de todos los juegos uno. Yo pienso que a veces hasta nos aburrimos ya de, como dice la doctora Laura, de jugar tanto, pero es parte de lo que nosotros no hacemos y que hacíamos cuando éramos niños o cuando estábamos en nuestras casas. Yo pienso que es fundamental que tengamos una muy buena convivencia, pero encontramos también, y tengo que decirlo, casas donde en una habitación o 2 habitaciones viven 8 personas, viven 10 personas. Sí, esto hace muy difícil la convivencia. Cuando uno tiene una buena relación con su pareja o con sus hijos, excelente, pero donde esto no ocurre, y es algo que es muy importante, ¿sí? Lo que está viviendo la gente no es fácil. Entre más días pasan, mayor agobio tiene. La verdad es que a mí me impactó fuerte anoche cuando escuché al presidente decir que 2 semanas más. Primero porque desde el punto de vista epidemiológico, mi conocimiento de salud pública me dice que es necesario, pero que en 2 semanas más no vamos a solucionar nada. Así tengamos 1 mes, 2 meses, 3 meses. O sea, doctor, daría lo mismo, no hacemos nada. ¿Daría lo mismo salir el 11 de mayo que salir el 30 de abril? Totalmente. Y si salimos el 30 de mayo, entre comillas, sí. Lo que pasa es que tenemos que en algún momento liberar, ¿sí?, a la población, porque la población tiene que salir a trabajar, salir a producir, evidentemente con todos los cuidados que sean necesarios. Señores,
Bueno. seguimos con ustedes en Corrillos. Los televidentes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y YouTube. Y en www.corrillos.com.co se podrán informar del acontecer político. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Gabriel, ven. Gabriel. ¿Qué pasó? Quiero salir a jugar, ver a mis amiguitos. No puedes, te tienes que quedar en casa, porque si el coronavirus no ve a nadie, se va. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de Financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Hoy en Corrillos, sobrevivir al aislamiento, análisis del alargue del confinamiento, las situaciones psicológicas generadas por cómo atender este estado generado por medidas sanitarias y cómo aprovechar este tiempo para volvernos más productivos. Es el tema que estamos analizando con nuestros opinadores, el médico Olger Díaz, la psicóloga Laura Jaimes y el experto en medios digitales Alex Bayona. Bueno, cuando anoche mi señora empezó a toser, yo como que me le fui no tan arrimando tanto. Yo dije, oiga, ¿no era que usted que salió, le pegaron el COVID? Doctor Olger, estamos viviendo también la pandemia de la alarma. A veces creemos que lo tenemos, pero no lo tenemos. ¿Eso se está dando, doctor Olger Díaz? Mire, Juvenal, la verdad es que ante toda esta andanada que tenemos a veces de información, nos parece que lo que están diciendo es, eso lo tengo yo, que si le da uno tos por algún motivo o estornuda, ¿qué tal que tenga coronavirus? Que si se puso mal del estómago tiene coronavirus. Lo que yo quiero decirles sí. Es, los síntomas específicos de la infección, ¿sí? Primero son tos, generalmente es tos seca, pero no tos ocasionales, tos que empieza a ser frecuente o muy frecuente. Fiebre, cuando aparece fiebre alta, puede haber dolor en el cuerpo, mialgias, dolor de garganta, ¿sí? Son tal vez los síntomas más importantes de la enfermedad.
en China y en Europa ya encontraron además que un porcentaje de los pacientes pierden el sentido del olfato, anosmia, inclusive algunos el sentido del gusto. Una de las cosas que hacen a muchas de las personas es oler algo fuerte para mirar si tienen o no tienen la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Mire que el tema de somatizar es real, pero jocosamente lo puedo decir, mi hija estornuda de 9 años y ella dice, mami, coronavirus, ¿sí? Y claro. Eso es real, no, ¿sí? Claro, y yo pienso, no sé, en este tema de somatizar, su merced nos puede ampliar un poco de esto, porque sí, muchas personas, por esta misma situación, pues, de no conocer muy bien lo que puede pasar, pues genera esta posibilidad. Es que esto sucede con una anécdota, doctora Olger Díaz, para seguir con usted. Y es que es lo que sucede con las canciones de despecho cuando preciso usted ha terminado con la novia, que usted cree que todas las canciones le caen, que todas las canciones, esa es mi canción, ¿se acuerda? Cuando usted está tomando su barrio y está despechado, esa es mi canción, y preciso todas las canciones le caen. Doctora Olger, para no alarmarnos y saber si estamos o no infectados, ¿cuáles son exactamente esos síntomas que uno debe alarmarse? Mire, desde el punto de vista epidemiológico, al principio nosotros decíamos, no hemos tenido contacto con nadie que haya venido del extranjero, por lo tanto la posibilidad de tener la enfermedad es mínima. Después, los contactos de las personas, de las familias, de las personas que estuvieron en contacto con esos mismos que vinieron de afuera. Pero hoy cualquier persona puede tener la infección. Y repito, como el 80%, o sea, 8 de cada 10, 80 de cada 100, no tienen síntomas, cualquier persona puede tener la infección. Inclusive nosotros pudimos haberla tenido ya y no sabemos, ¿sí? Claro. El problema es que como un porcentaje pequeño de esas personas hacen síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Yo pienso que ya me he referido claramente a cuáles son los síntomas. El problema es que uno empieza a somatizar y empieza a pensar que si le duele en algún lado o le duele la garganta, ya puede tener la infección. ¿Qué hay que hacer? Ante la duda, ante la presencia de tos, de dolor de garganta, de fiebre alta, de malestar en el cuerpo, de disminución del sentido del gusto o del olfato, a veces en un porcentaje de los pacientes, y uno tiene la convicción cierta de que puede tener la enfermedad, inmediatamente consultar, ¿sí? Para que, si es pertinente, le tomen el examen. ¿Sí? Le he llegado casos, doctor Olger Díaz, que todo el mundo conoce, que usted es médico, lo han llamado a sus amigos a decirle, doctor Olger, que me duele la garganta, ¿era que tengo coronavirus? No. ¿Se le han incrementado ese tipo de llamadas de amigos? Muchísimas personas, la familia. Es que imagínense que anoche estuve tosiendo, es que me duele la garganta. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí somatizamos. ¿Una gargarita? Pero no me digan que no lo han hecho. Y hay otra cosa que también ahí es que la gente está empezando, desde hace un mes que la pandemia empezó a crecer mucho más, entonces han hablado de tratamientos, y quiero referirme a eso con cloroquina o hidroxicloroquina. Eso es un medicamento antiquísimo que se usa para el tratamiento de la malaria, e inclusive para algunas enfermedades inmunológicas. La citromicina se ha empezado a vender por miles, tanto que el gobierno tuvo que expedir un decreto donde hace un control de precio de esos medicamentos, algunos medicamentos antivirales para el SIDA. Los virus han convivido con nosotros siempre. Se considera que hay por lo menos 1,5 millones de tipos de virus en el mundo. Unos 1.500 más o menos que ya conocemos, pero en los últimos años hemos tenido, además del dengue, además de las virosis normales y de los coronavirus, hemos tenido ébola, que ha matado también a algunos miles de personas en el mundo, hemos tenido SARS, hemos tenido MERS, y hemos tenido infecciones virales como H1N1, que nos afectó y que produjo un impacto importante en la comunidad. No de la misma trascendencia de las pandemias de hace un siglo, como la gripa española, que se considera que mató entre 50. Pero sobre eso le quiero hacer una pregunta al doctor Olger Díaz, el que maneja el tema de la tecnología digital. Los fake news hablan también de que hace cada 100 años hay una pandemia como una cuestión cíclica. Eso llega a ser verdad, la gente se lo cree.
¿Hasta dónde es cierto todas esas noticias que salen por internet, Alex? Bueno, la gente cree lo que le vea atractivo, lo sensacionalista, ¿sí? Ustedes saben que de pronto el ser humano, por las mismas películas que se tienen en el mercado, la mente ya va prediseñada como a leer que esto es una conspiración, que esto es un ciclo, entonces a veces que la parte médica está ocultando algo. O sea, en redes sociales se maneja algo grandísimo que es la conspiración. Si miramos las consultas, todo lo que tenga que ver con virus, con pandemia, las descargas de películas en esta área son grandísimas. Entonces, ¿qué ocurre? Para complementar un poco, yo veo lo que está pasando y trato de encajar mi vida a esa película que está metida aquí muy en mi neuro como tal, y trato de ver eso. Entonces, claro, el mercado de una noticia falsa es muy fácil. ¿Por qué? Porque se meten con lo más sensible. Es me invento que esto es un tema de nuevo orden mundial, que eso es un tema de conspiración entre China y Estados Unidos, que es una forma de silencio, una guerra silenciosa. Entonces, cuando yo hablo de un artículo científico, ¿sí?, puede ser un poco más denso, y discúlpenme la expresión coloquial, ladrilludo para el mercado normal, frente a algo sensacionalista, pues la gente se va por el camino sensacionalista, Juvenal, y por eso es que consume esa información y empieza a replicarla. Si a eso le sumamos el mal uso del WhatsApp, de repartir cadenas sin fuentes, que eso es un hábito normal en Colombia y en el mundo, en el que un amigo me dijo, un amigo que trabaja en el ministerio, no sé qué me acabo de decir. Entonces, eso genera un pánico y unos fake news como tal que alimentan un mal ejercicio y pronto terminan haciendo una automedicación, unas mezclas extrañas, inventando medicinas o remedios. Juvenal, yo quisiera acotar algo, Juvenal, y es que con respecto a la pregunta específicamente de las pandemias de cada 100 años, eso no es cierto. Ajá. Yo he tenido la oportunidad de estudiar las pandemias, inclusive escribí un artículo hace un par de semanas con respecto a la historia de las pandemias desde antes de Jesucristo, y lo que encontramos es que es indiferente. La última pandemia o la primera pandemia cierta en el mundo que llegó a todos los continentes, y esa es la diferencia. Pandemia no solamente es que llegó a muchos países, es que llega a todos los sitios del mundo. La gripa española fue en 1917, no en 1920, así que eso no es cierto. Los fake news, como dice Alex, nos han dicho cualquier cantidad de mentiras, nos dicen que con esto se cura, que con esto se previene, y eso no es cierto. La gente empezó a tomar medicamentos como la cloroquina, que produce problemas cardíacos y que puede matar. Hay muchas personas en Estados Unidos que se murieron porque el presidente Trump habló de que el tratamiento era con cloroquina y con acitromicina. Hoy, primero, que tenemos que tener una vacuna, y segundo, el tratamiento es para las personas que están enfermas moderada o gravemente, no para todo el mundo. No hay nada que prevenga la enfermedad, además del distanciamiento social y las medidas de protección que cada uno de nosotros debe tener. Les tengo un dato que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué el afán de las personas de saber qué cura el coronavirus y cómo está el coronavirus? Una de las aplicaciones más descargadas es el Coronap Colombia. O sea, las personas están muy inquietas en saber cuántos infectados, cuántas pruebas se hacen, cuánto ha crecido la curva. Es decir, es de las noticias o de los tags más usados en Internet. Bueno. Pero mira, Alex, con ese tema de Coronap, yo hago una llamada y a mí la computadora de Movistar dice, te recomiendo bajar la aplicación Coronap. O sea, esto es una programación psicológica. Realmente esto es algo, bueno, si lo miramos desde el punto de vista neurolingüístico, pero nos están preparando efectivamente para esta situación. Entonces, los mismos medios de comunicación están haciendo el trabajo, ¿sí? Para que nosotros, pues, obviamente, estemos ahí conectados. Entonces, por eso... ¿Cuál es la principal enfermedad del orden psicológico que se está dando en estos momentos y cómo atenderla muy específicamente, doctora Laura? Bueno, Juvenal, dos cosas. Primero, el estrés, ¿sí? El estrés ha causado que, obviamente, el cambio del estilo de vida y los cambios de hábito están generando esa ansiedad por el temor al cambio, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros hemos perdido, de alguna manera, la libertad, ¿sí? Y al perder la libertad, pues nos está generando ese estrés. Entonces, les decía en un principio que es importante que nosotros vigilemos o que nos demos cuenta de nuestra salud mental, de nuestra área mental, física, espiritual y social, ¿sí? Son 4 factores fundamentales que no los podemos manejar individualmente. Tenemos que buscar una armonía entre ellos, ¿sí? La salud mental es mirar si estoy durmiendo bien, si me siento bien, o tengo llanto fácil,
o de repente estoy triste, ¿sí? Entonces es revisar esto. Y al reconocerlo, pues empezamos nosotros a evaluar la situación y obviamente, pues si ya la situación es muy, muy crítica, pues tenemos que llamar a un profesional, un psicólogo. ¿Puede afectar más en una persona que está sola, confinada sola, o puede afectar más en las personas que están conviviendo y son varias en la misma casa? Exacto. Mire que son dos factores críticos. ¿Por qué? Porque el que está solo puede recurrir a ver, primero a saturarse de estos medios de comunicación y segundo puede recurrir al alcohol, a las sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente va a empeorar la situación porque está primero pues lastimando su salud como tal y segundo pues está adquiriendo un problema más, ¿sí? Y las personas que están obviamente en hacinamiento, como lo decía hace un momento el doctor Jorge, nosotros tenemos, y gracias a Dios, la posibilidad de estar con nuestra familia en un apartamento cómodo, con las necesidades, con lo básico. Sí, con ¿cierto? lo básico. Pero hay muchas personas que viven 3, 4 familias en un apartamento no mayor de 50 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, esto dificulta totalmente las relaciones interpersonales porque aumentan los casos de violencia intrafamiliar. Ese roce y ese solo rapport que voy a tener con, por ejemplo, con el esposo de mi hermana, un ejemplo, ¿sí? Que me miró, que no me miró, que no saludaron hoy, que está haciendo mucho ruido, y si estoy estresado, pues eso va a alterar, obviamente, mi estar bien. Otra cosa fundamental y tener mucha atención, señores, por ejemplo, los casos de abuso sexual pueden aumentar, porque si estoy en esta situación de hacinamiento y se duermen 2, 3, 4 personas en una misma habitación, 5, hasta más, ¿sí? Es importante la mamá, los papás, tener mucho cuidado con este tema de abuso sexual, proteger y enseñarle a los niños el autocuidado del cuerpo. ¿Sí? Alex, ¿los amores virtuales se han aumentado? ¿Qué sabe usted? Las telenovias, los telenovios, claro que sí, así les llaman actualmente, porque miren, a una generación especialmente a la que son estudiantes, algunos están separados o los novios pues hicieron la cuarentena con sus padres. Particularmente la única opción de comunicarse ellos es por las telellamadas, llámese por WhatsApp, llámese por Skype o por Zoom. Claro que Zoom no tanto porque Zoom es más masivo, pero eso es más íntimo como una llamada de WhatsApp. Eso ha generado que aprendan a conllevar esas relaciones. Está súper disparado el tema de los telenovios. Es un término que se está usando hoy día, Juvenal, en las redes. ¿Cómo está? ¿Va a ser difícil? Sí, quizás. ¿Qué tanta fidelidad se mantenga o no? También. Ahora, la presión, horas y consumo. Precisamente eso es una de las causales por las cuales cerca de 8.6 millones de gigas de datos circulan en Colombia, según la CRC. Y gran parte es por telellamadas, no tanto grupales como la que tenemos actualmente de Juvenal, sino llamadas entre 2 personas. Ah, carambas. Doctor Olger Díaz, como dice el borrachito, la última y nos vamos. Últimos datos sobre el tema del coronavirus. ¿Qué nos debe preocupar? ¿La curva realmente se está bajando o está subiendo? ¿En dónde está la curva? La curva viene teniendo un buen comportamiento fundamentado en las medidas que se han tomado, en el distanciamiento social, en la cuarentena, en las medidas que hemos tenido del uso de tapabocas, del aseo, del lavado de las manos. Todo eso ha sido importante, pero de hecho, en el momento en que tengamos que salir de eso, se va a volver a disparar. Mientras no tengamos vacuna, yo he insistido en esto, no va a haber posibilidad absoluta, cierta, de que no podamos tener la enfermedad. Pero yo quiero tocar un tema de un minuto nada más, y es lo que se ha dicho de que el virus fue creado en un laboratorio, que la OMS no ha actuado bien, es la posición que tiene hoy el gobierno de Estados Unidos. Lo que yo no creo que un científico se haya prestado para eso, no creo que un laboratorio como el de Wuhan se haya prestado para eso. Lo que sí había advertido hace un par de años el Centro de Diagnóstico de Enfermedades en Estados Unidos era que no había un blindaje en ese laboratorio de la posibilidad de que se escapara un virus o que llegara a la comunidad. Lo que ha dicho la OMS es que no es cierto que haya sido advertido. O sea, hay muchas cosas de mitos ahí con respecto a ese tema. Lo que es claro es que el virus va a seguir afectando
millones de personas más. Lo que vemos es que algunos países de Europa ya abrieron los parques, ya abrieron las escuelas, y eso es lo que va a producir que haya mucho más infectados, y si hay mucho más infectados, pues va a haber mucho más personas en hospitales, en unidades de cuidado intensivo y mucho más muertos. Esperemos que nosotros hayamos aprendido bien la lección, o que la estemos aprendiendo bien, porque esto va a durar todavía un tiempo muy largo, y que tengamos todos los cuidados. ¿Qué decirle a la gente? Sigamos con distanciamiento social. Oriénteme, doctor Jorge Díaz, la pregunta que estaba pendiente, oriénteme sobre el tapabocas. ¿Cómo es un tapabocas que sirva y cuál no? Este tapabocas es el tapabocas quirúrgico, el utilizado convencionalmente por los médicos y por el personal hospitalario. Tiene un fin fundamental, y es evitar el paso de cualquier tipo de infección del profesional que la tiene o de la persona que la tiene al paciente, no al revés. Entonces es unidireccional, es para proteger a la persona, al otro que está enfrente de uno. O sea, este no es el que se requiere. Este sí es importante. ¿Qué porcentaje de confiabilidad tiene o de protección tiene este tipo de tapabocas quirúrgico? Más o menos un 80%. El N95, que es el que se utiliza, uno pequeñito blanco, tiene un 96%, se considera, de protección, un poco más alta que este, pero este, para estar en la calle, me parece que está muy bien. Lo que hay que saberlo utilizar, ¿sí? Sabérselo poner bien, no estarlo tocando, porque cada vez que lo toca, la idea es que si tú miras los cauchitos, el cauchito tiene que quedar por dentro, no por fuera, ¿sí? Y tiene que cubrir bien la nariz y la boca, ¿sí? No genera un sello como lo generan los otros, ¿sí? Ahí lo estabas utilizando mal, entonces hay que aprender a utilizarlo. Que este color azulito quede por fuera, el blanco por dentro, ¿sí? Este tipo de tapabocas tiene 3 capas, 2 de tela y una plástica, podríamos decir, un compuesto plástico, que tiene una protección alta y que ayuda. Este es el que debe usar. El problema es que la gente está utilizando cualquier tipo de tapabocas, muchos de tela. Y los reutilizables, los de tela no sirven. No, los que fabrican en la casa, y esos no son recomendables. Algunos cumplen los requisitos, pero la mayoría no. Lo que debemos tener es ese tipo de tapabocas. El problema es que a raíz de la pandemia se han disminuido, se volvieron mucho más costosos. Estos costaban a 500, a 1.000 pesos. Hoy fácilmente le cobran a uno 2.500 o 3.000. En el 95 están pidiendo 20 o 25.000 pesos. Ha habido un abuso con respecto a eso. Pero lo que es claro es que si queremos que realmente en Colombia tengamos menos infectados y menos muertos, es más de nosotros, más de un cuidado de nosotros, no solamente lo que dice el gobierno, sino la actitud que tengamos nosotros para preservar nuestra salud y nuestras vidas y las personas que queremos. Mire, doctor Loren, que sí me gustaría agregar aquí algo, y es decir, darle a la gente que hay que valorar lo que tenemos, ¿sí? Y que tenemos que darnos cuenta que estamos saludables, que es una oportunidad para sentirnos bien, que aprovechar cada día, ¿sí? Que valorar cada día es fundamental para que de alguna manera alimentemos esa área espiritual que nos va a permitir fortalecernos, que nos va a permitir sentir bien, que tenemos, cada día es un día maravilloso, entonces es llenarnos como de ese positivismo, de esa alegría, es decir, vamos a estar bien, ¿sí? Y obviamente cuidarnos y cuidar de los otros. Entonces, eso es una realidad, pero tenemos que buscar la manera de hacerlo sentir, ¿sí? Que lo digamos a viva voz, que podamos expresarlo, que a veces decimos, bueno, hoy es un día más, ¿qué voy a hacer? Pero antes de usted empezar todas sus labores, poder decir, hoy es un día maravilloso, es expresarlo, es decir, gracias porque me siento saludable, porque mi familia está bien, ¿sí? Y de esa manera alimentamos ese positivismo y podemos empezar un día realmente positivo. La última, Alex, ¿con qué nos despedimos? Con la invitación a buscar todo tipo de aplicación y uso responsable de la tecnología, a compartir,
a llamar, a hacer una telellamada con la familia, a descargar, Juvenal, hago la invitación, Parchís, que es muy parecido al Parqués. Archís. De hecho, no, Archís no, Parchís, como Parchís. 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 De hecho, la doctora Laura, si lo ha jugado, se ha dado cuenta que ya hay memes que dicen que hay familias que discuten y se dejan de hablar porque las normas son un poco polémicas. Pero es interesante para compartirlo, sí, no es un Parqués normal, tradicional que estamos acostumbrados, pero lo recomiendo. Otra de las aplicaciones más usadas, que antes lo hacían los jóvenes, era TikTok, ahora lo están haciendo personas de 40 años, 35 años. Sí, mi hija me dice, mami, TikTok, y yo, ¿pero qué quiere decir? No, ya, Juvenal, se rompieron las edades para las aplicaciones, ya se vale cantar, se vale karaoke, se vale bailar, aquí ya me han puesto a hacer también momba, de todo, que no soy bueno para el baile, pero eso, entonces, busquen las actividades, algo diferente, reinventarnos primero en casa y tomar esos espacios, la invitación para mirar mañana cuando se abra el país, cuando se abra el mundo, cómo podemos reaccionar frente a todo eso. Pero primero, como dice la doctora Laura Jaimes, tranquilidad mental y seguir los consejos del doctor Olger también en la parte física como tal de la salud. Sí, Alex, gracias. Muy bien. Por eso, sí. Alex, muchas gracias por estar con nosotros en Corrillos. Gracias, Juvenal, y a todo el equipo de trabajo. Laurita, éxitos. Saludos a las niñas. Gracias, Juvenal. Gracias, doctor Olger. Gracias, Alex. De verdad que es un espacio bonito y que podemos pues aportar desde nuestro conocimiento, nuestra profesión y como personas, cada día más podemos hacer algo por el otro. Gracias. El doctor Olger Díaz no lo despido tanto porque el sábado nos volvemos a ver en un nuevo programa. Tenemos programa hoy, tenemos programa pasado mañana y cada día de por medio. Así que vamos a estar constantemente en Corrillos a través de esta plataforma Zoom. Gracias, doctor Olger Díaz. Nos vemos el sábado. Con gusto, Juvenal, y a todos los que nos han acompañado en este programa de Corrillos a través de Zoom. Y quiero finalizar con algo, la actividad física, el ejercicio. A pesar de que estemos confinados, hagamos actividad física. Ya los decretos van a permitir que podamos salir con cuidados a la calle, pero no es fácil dentro de la casa, pero hagamos actividad física. Vamos a salir con muchos kilos de más, con un problema mental importante si no nos cuidamos. Y el ejercicio es algo que es fundamental para disminuir, y la doctora Laura lo sabe, inclusive la depresión en un porcentaje altísimo, los problemas mentales se disminuyen con actividad física. Sí, pero yo no me preocupo mucho porque yo apenas le jalo a las 5 comidas diarias. ¿Sí? Se notan los cachetes, Juvenal. Bien, a ustedes gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y YouTube. Y recuerden que en www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.